Ana Catalina Emmerich. Visiones y revelaciones completas. Segunda parte. Visiones generales. Capítulo 21. Visiones de viajes a diversos países. Introducción. Desde la más tierna edad, Ana Catalina era conducida por su ángel custodio a través del firmamento y por diversas regiones del globo, donde le mostraba los desórdenes humanos por los cuales debía hacer reparación, o le indicaba determinadas personas por quienes debía orar y sufrir. La vidente afirma que conocía mejor los caminos y lugares de Palestina que los de su pueblo, en razón de los numerosos viajes que había realizado a Tierra Santa para contemplar los misterios de la infancia de Jesús, de María y de José, como también la vida y la pasión del Salvador. Es lamentable que de los viajes a América del Sur, el padre Carlos Smueller nos haya dado solo una vaga descripción, al reducir el texto completo de estos viajes para nosotros tan interesantes. Por eso sería muy deseable que los padres redentoristas de Alemania, poseedores de los manuscritos dejados por Clemente Brentano, nos dieran algún día la revelación completa, tal como los ha referido la vidente, ya que al presente no poseemos otra fuente de información del diario del peregrino, que la que nos da el padre Smueller en su extensa y valiosa vida de Ana Catalina Emmerich. Resulta asombroso que haya visto a distancia de más de un siglo el estado calamitoso que habría de sobrevenir a España debido a la acción de la masonería y del comunismo, hasta culminar en la guerra civil. Son cuadros admirables por su concisión y precisión, los que nos presenta de Irlanda, Inglaterra, Suecia y Rusia. Este último, inmenso país, enteramente oscuro y lleno de malicia. 1. Viajes por diversas partes del mundo. El padre Smueller halló entre los manuscritos de Brentano relatos dispersos de visiones de viajes, entre ellos algunos a América del Sur, los cuales los resumió de la siguiente manera. Vio en Tierra Santa a monjes y ermitaños y cuanto ellos habían hecho allí. Vio también a muchos que habían llegado allí en viajes extáticos, como ella. Fue al país de donde habían salido los hijos de Israel, Egipto. Todo allí parecía tenebroso y desierto. Solo algunos monjes ignorantes, pertenecientes a una secta, eran piadosos. Vio muchas pirámides medio destruidas y algunas enteras, y los desmesurados muros de los templos antiguos. Vio allí a Sabas, San Sabas de Mutalasca, monje Basilio. Nació en el año 439 y murió en el año 532. Fue abad de Laura, en Palestina. Hacía una vida de penitente. Pasaba hasta 5 días sin comer. Y a muchos ermitaños. Pasó luego a los lugares de Agustín. San Agustín, ilustre convertido por San Ambrosio, fue obispo de Hipona, escribió muchos libros y murió cuando los vándalos cercaban la ciudad de Hipona en el año 430. De Perpetua. Santa Perpetua, compañera de San Felicitas, que padecieron martirio en Cartago en el año 202. Y luego lejos, en dirección meridional, atravesando espantosas oscuridades, visitó a Judith. La hebrea Judith es una de las 7 hermanas que Ana Catalina visita en Abisinia. De esta visión se habla más adelante. Encontrándola meditando en su pieza, revolviendo en sus pensamientos la idea de salir de allí y de hacerse cristiana. Ella es ya en su corazón cristiana y conviene rogar al Señor que la ayude. Después fue al Brasil y también allí vio santos. Visitó las islas del Mar del Sur y vio muchos lugares aptos para el cristianismo. Atravesó toda América y vio allí el despertar del cristianismo. Vio a Santa Rosa. Santa Rosa de Lima nació en el año 1586 y murió en el año 1617. Llamada Isabel en el bautismo, es más conocida con el nombre de Rosa por un milagro sucedido en su niñez y al ser confirmada por Santo Toribio de Mogrovejo y a otros santos. Volvió, pasando sobre el mar. Llegó a Cerdeña y encontró en Osieri a la estigmatizada Rosa María Serra, aún con vida. Rosa María Serra fue estigmatizada contemporánea de Ana Catalina.
pero muy anciana, yaciendo ya en el lecho, y a todos maravillados de que pudiera aún vivir. Vio también a la estigmatizada, que no mucho antes había observado en una ciudad marítima situada en la costa meridional de Sicilia. Encontró a las personas de esta comarca en estado aún discreto. Volvió de nuevo a Roma y vio allí muchas cosas. Luego entró en Suiza. Allí visitó el santuario de Einsiedeln y otros antiguos lugares de ermitaños, a Nicolás de Flue, Santa Claus, y a una antigua ermita de un lugar casi abandonado. Pasando de largo vio al de Sales, San Francisco. San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, nació en el año 1567 y murió en el año 1622. Fue doctor de la Iglesia y patrono de los periodistas y escritores. Y el monasterio de la Baronesa de Chantal. Santa Juana Friemont de Chantal nació en el año 1572 y falleció en el año 1641. Fue fundadora de la Congregación de la Visitación y las actuales tinieblas. Entró luego en Germania, viendo a Santa Walburga. Santa Walburga, nacida en Devonshire, nació en el año 710 y falleció en el año 770, que fue abadesa de Heidenheim, hija de Ricardo, reyesuelo de Sajonia, y de Wina, hermana de San Bonifacio. De su sepulcro mana aún hoy un aceite que se usa para curaciones milagrosas. San Kiliano. San Kiliano, nacido en Irlanda en el año 640 y falleció en el año 689, pasó a Alemania y fue apóstol de Franconia. Predicó en Würzburg y fue martirizado allí mismo. Al emperador Enrique. San Enrique, emperador de Alemania, nació en el año 973 y falleció en el año 1024. Vivió en castidad con Santa Cunegunda, su esposa. Reconoció a Frankfurt y vio al jovencito martirizado y al viejo mercader en su sepulcro. Pasó sobre el Rin viendo a San Bonifacio. San Bonifacio, apóstol de Alemania, se llamaba Wilfrido. De Inglaterra pasó a predicar a Alemania. Nació en el año 673 y falleció en el año 755. Fue martirizado allí. Su cuerpo está sepultado en Fulda. A San Goar. San Goar, anacoreta de Aquitania, nació en el año 585 y murió en el año 649. Hizo vida solitaria en el Oberwesel, elegido obispo de Met, y murió antes de hacerse consagrar, según pidió al Señor. A Santa Hidelgarda. Santa Hidelgarda nació en el año 1098 y murió en el año 1179. Fue abadesa del monasterio de las benedictinas de Rupperberg. Escribió varios libros como Xivias, Liber Vitae Meritorum, Divinum Operum. Eugenio VI aprobó sus escritos. Tuvo visiones acerca de ella. Le fue dicho que ella tenía el don del Espíritu Santo de poder anotar y escribirlo todo, sin que jamás haya antes sabido leer ni escribir. Ella era aquella a la cual le fue dado pronunciar amenazas y profecías contra el reino de la perversa mujer de Babilonia. Ella era la elegida, y muchas de sus profecías vendrían a cumplirse ahora. Vio a Isabel de Schonau. Santa Isabel de Schonau fue abadesa benedictina de Schonau, Treveris. Escribió un libro de revelaciones. Murió en el año 1129. Penetró en Francia y vio a Santa Genoveva. Santa Genoveva, patrona de París, nació en el año 422 y falleció en el año 512. Salvó a París de la invasión de Atila y de la inundación de Siena, y vio a Dionisio. San Dionisio, obispo de París y mártir. San Martín. San Martín, obispo de Tours y patrono de Buenos Aires. Nació en el año 316 y falleció en el año 397. Por cierto, San Martín de Tours es el santo patrono de mi pueblo, San Martín Hidalgo. Y muchos otros. Vio, por lo demás, la extrema perversión y miseria y el horror de la abominación en la capital. Parecía como si hubiese de desplomarse y presentía a la vidente que ni una piedra debía permanecer sobre otra. Llegó a Leija y vio a Juliana y a Adelaina. En Brabante vio a Santa Liduvina. Santa Liduvina de Schiendan
Nació en el año 1380 y falleció en el año 1433. Pasó 38 años enferma, sufriendo como víctima por los pecados del mundo. Su vida está llena de éxtasis y visiones. Su ángel custodio la llevaba frecuentemente al paraíso terrenal, donde encontraba a Enoc y a Elías, y muchas visiones relativas a ella. Como no se había dado cuenta de su cuerpo ya putrefacto, ni del pésimo colchón, ni de las lágrimas que derramaba, que cayendo se congelaban, y cómo María estaba junto a su lecho, y la había cubierto con su mismo manto. Vio a María de Oignes, Flandes, y a muchas otras personas piadosas de aquel país. Llegó finalmente a las cercanías de Bockholt, y encontró en los confines holandeses algunas personas piadosas. Al mismo tiempo de su viaje a través de Sajonia, había visto a Santa Gertrudis. Santa Gertrudis, benedictina del monasterio de Efta, donde estaba Santa Matilde, de superiora, escribió un libro de revelaciones. Murió en el año 1303. Y a Santa Matilde de Acerborn, monja benedictina, nació en el año 1241 y falleció en el año 1298. Y especialmente, cuántas gracias y dones habían obrado en favor de la Iglesia. En las cercanías, donde yacía el joven martirizado, hizo temblar a un par de hombres que querían asesinar a un pobre carretero para apoderarse de las cartas que llevaba. 2. Ve cuadros de luz y sombra en diversos países y épocas. Cuando llego a una comarca veo primero en la capital, como en un punto céntrico, el estado general del país bajo la forma de oscuridad, de niebla, de frío. Veo muy de cerca los centros principales de la perversidad y del mal, y enseguida lo entiendo todo, porque veo imágenes de los peligros mayores. Veo que esta perversión deriva de fuentes y senegales, como venenosas arterias que atraviesan el país. En medio de todo esto, veo a todos los hombres piadosos en oración y a las iglesias en las cuales se encuentra el Santísimo Sacramento y los innumerables cuerpos de los mártires, y todas las obras de inocencia, de humildad, de fe y otras semejantes que obran mitigando, conciliando, interrumpiendo el mal o ayudando al bien. Luego tengo cuadros y símbolos del bien y del mal comprendidos en un cuadro general. Cuando he visto los pecados y las abominaciones de un país o de una raza entera de hombres, cuando he visto el bien y el mal, y he encontrado el veneno y la enfermedad hasta en sus fuentes, veo como necesarias consecuencias los sufrimientos, los castigos, la destrucción, la mutilación o la entera o imperfecta curación de la perversidad que, según el supremo bien que sana, obra en el país o la caridad, el mérito y los sacrificios de otros que atraen el amor de Jesús un torrente de gracias y de salvación. Así veo sobre particulares lugares y ciudades el peligro inminente o la destrucción en imágenes amenazadoras. Veo un lugar como si se hundiese en el horror de la noche. En otro lugar veo una lucha y efusión de sangre en batallas aéreas y como en las nubes. De estas imágenes a menudo salta fuera más vivo un cuadro particular que tiene una importancia especial, y estos castigos y peligros no los veo aislados y dispersos, sino como encadenados y como consecuencias de otras vecinas comarcas, donde el pecado tiene manifestaciones desencadenadas en violencias y batallas. Así veo al pecado servir de vara para castigar la culpa. Mientras estas cosas se desarrollan ante mi vista y en las oscuras imágenes terrenas de varias comarcas, veo desarrollarse y germinar las buenas y luminosas semillas que se encuentran en ellas, en una serie de cuadros, en una región superior. Veo sobre estas comarcas un mundo de luz que representa todo lo que fue obrado por los santos de ese lugar en favor de los hombres y toda aquella porción de méritos de Jesucristo que por medio de los tesoros de la gracia de la Iglesia fue como atraída al seno de aquella comarca. Sobre iglesias devastadas veo suspendidas en el aire iglesias de luz, y veo a los obispos y doctores, a los mártires y a los hombres de oración, a los videntes y a todos los elegidos de la gracia que allí han vivido. Penetro con la mirada en las imágenes de sus milagros y gracias, y veo las más importantes visiones, revelaciones y apariciones que ellos han tenido. Veo todos sus caminos y correlaciones, toda su acción eficaz sobre vecinos lejanos hasta en la más remota distancia. Veo todo lo que ellos han hecho, y cómo esto fue destruido después.
y no obstante, la bendición siempre permanece sobre los senderos que han recorrido. Y como por medio de piadosas personas que se acuerdan de ellos y los invocan, quedan siempre vinculados con la caridad en relación con su patria y con su grey, especialmente donde reposan sus huesos. Estos permanecen en íntima y secreta relación con sus almas, como fuentes de su caridad e intercesión. Por otra parte, sin una gracia especial de Dios, no sería posible ver tanta miseria y tanta abominación de los hombres junto a tal caridad y misericordia de Dios, sin sentirse morir de pena. 3. Visita Münster, Paderborn, Venecia, Milán y otras ciudades de Italia. Pasé sobre la diócesis de Ludgario, Münster, donde vi las mismas penas de siempre, y atravesé la viña de Liborio, Paderborn, recién cultivada por mí, y la hallé dispuesta para mejor estado. Atravesé los lugares donde descansan Nepomuceno, Wenceslao, Ludmila, Bohemia y otros santos. Había allí muchos bienaventurados, sacerdotes piadosos vivos, habían pocos. Vi que las personas buenas vivían ordinariamente como escondidas. Seguí siempre hacia el mediodía y llegué a una gran ciudad donde se levantaba una alta torre, en cuyo alrededor había muchos caminos y suburbios. Delante corría un caudaloso río. Dejando a la izquierda esta ciudad, llegué a un país elevado y montañoso, donde en varios lugares, especialmente entre las personas que viven allí diseminadas, había algunos cristianos piadosos. Proseguí hacia el mediodía hasta llegar a una ciudad junto al mar, donde he visto recientemente a San Ignacio y a sus compañeros. Allí vi también gran corrupción y vi a San Marcos, Venecia, y a otros muchos santos. Llegué también a la ciudad de San Ambrosio, Milán, donde recordé muchas visiones suyas y gracias obtenidas por medio de él, especialmente el efecto de su influencia en la conversión de San Agustín. Supe por él muchas cosas y cómo había conocido a una persona que tenía, en cierto modo, el don de discernir las reliquias. Tuve muchas representaciones relativas a estas cosas y creo que él habló de esto mismo en un libro. Se me dijo que ninguna persona humana había sido concedido este don en el grado que se me ha concedido a mí, que la razón era que estas cosas estaban muy decaídas y era necesario restaurarlas. Siguiendo mi viaje hasta el mediodía, vi innumerables iglesias y santos enriquecidos con todo género de gracias. Vi especialmente muchas obras, visiones y apariciones de San Benito y de todos sus compañeros. Vi a Clara de Montefalco, a Catalina de Siena, de Bolonia, y muchas visiones y revelaciones que ellas tuvieron. En la gran visión que tuve en el obispado de San Ambrosio, parecía estar el santo hablando desde el cielo. Habló también de la diferencia de las visiones verdaderas y de las falsas, pero no puedo repetir sus palabras. Debo todavía decir que en la mayor parte de las veces veía primero a los santos obispos, después a los sacerdotes y finalmente a los religiosos y religiosas, a los ermitaños y a los legos, y especialmente las apariciones que ellos tuvieron de otros santos en casos difíciles en que recibieron de Dios auxilio y consejo. Vi también aquí a Magdalena de Pazzi y a Rita de Casia. De Santa Catalina de Siena he visto muchas revelaciones y encargos que recibió de Dios. 4. En viaje a Chipre. Estaba yo en viaje hacia la isla de Chipre, acompañando al Salvador en su viaje a aquel lugar. En las visiones de la vida de nuestro Señor, que se publica en otro volumen, se habla del viaje de Jesús a la isla de Chipre. Al dejar el continente, tenía a mi derecha a Marsella, y una vez llegué a la punta extrema de cierta comarca. Mi guía y yo avanzábamos siempre como en vuelo. Durante el camino yo tenía algo que hacer en diversos lugares y dar órdenes sobre diversos asuntos. Así una vez tuve que llevar un paquete oculto y entregarlo. Lo llevé cubierto bajo mis vestidos. A menudo, entre inquietudes y peligros, tenía que llevar cartas y superar graves obstáculos, exhortar a personas a que rezaran, despertar a los que dormían, curar y vendar a los enfermos, atemorizar a ladrones y delincuentes, consolar a prisioneros
y avisar a otros que estaban en peligro. Varias veces, y otra en estos días pasados, he avisado a un hombre que llevaba una carta como aquella de Urías. Tenía escrito que el dador de la carta debía ser eliminado. Esto sucedió de Roma hacia aquí. Yo le pregunté, ¿dónde vas tú? Vas por mal camino. Él contestó, no, la dirección está escrita en la carta. Entonces le dije, abre la carta y verás. Abrió la carta y vio allí escrito que debía ser muerto, y cambió de camino. Tuve luego que trabajar en una obra muy difícil en torno de toda clase de ornamentos sagrados. Esto sucedió en aquella casa donde había visto un incendio en la primavera pasada. Tenía que preparar un alba para un obispo que debía ir lejos. No podía terminar mi trabajo y tuve que mendigar. Oberver me dijo que no quería dar para eso más que unos céntimos. Esto me afligió. Yo debía hacer el alba y terminarla, porque pronto tendría que morir. También en Suiza tengo que mendigar con mucho trabajo para comprar toda clase de géneros para vestidos de coro y llevar un pesado fardo hasta Roma, cuando esos vestidos estén preparados. 5. Es conducida a lugares tenebrosos llenos de pecados. Primera semana de Adviento del año 1819. Esta noche he tenido que luchar incesantemente y estoy rendida de cansancio a causa de los esfuerzos que hice para defenderme de las tristes imágenes que he tenido que presenciar. Me llevó mi guía alrededor de la tierra y siempre a través de extensas y lóbregas cavernas, en las cuales vi errando a innumerables hombres ocupados en obras tenebrosas. Me parecía caminar debajo de lugares habitados y no veía por doquiera otra cosa que un mundo de pecados. A veces veía caer como desde lo alto nuevas muchedumbres en esta noche de vicios. Ninguno de ellos se enmendaba. Había más hombres que mujeres, niños, casi ninguno. Cuando ya no podía soportar más tiempo aquellas tinieblas, mi guía me sacaba un momento a la luz, y así me veía en alguna pradera u otro lugar donde brillaba el sol. Pero allí no había hombres. Luego volvía a ser conducida a las tinieblas y veía de nuevo ruindades, ceguedad, malicia, intrigas, venganzas, orgullo, engaños, envidia, rencores, homicidios, impurezas, horribles maldades que nada aprovechaban a aquellos infelices, cada vez más ciegos y miserables y cada vez más sumergidos en profundas tinieblas. Me parecía como si hubiera encima de esas cavernas grandes ciudades, separadas de aquel tenebroso lugar por una corteza de tierra delgada, y que pronto se hundirían en lo profundo. Vi que aquellos malvados, estando en oscuros espacios grandes y anchos, pecaban unos con otros en medio de una confusión y ruido semejante al de un mercado, formando grupos de toda especie y masas mezcladas unas con otras, y he visto cómo un pecado se convertía en muchos otros. Me parecía a menudo internarme cada vez más en aquella noche subterránea. El camino descendía bruscamente en sendero horroroso, que se extendía alrededor de toda la tierra. Vi pueblos de todos los colores y vestidos metidos en tales horrores. Muchas veces la angustia y el espanto me hacían volver en mí, y entonces veía la apacible luna por la ventana de la habitación y pedía a Dios que no me mostrara aquellas imágenes tan horribles. Pero pronto volví otra vez a aquella tenebrosa noche y a contemplar aquel espantoso lugar. Me vi una vez en un mundo de pecados tan espantoso que, creyendo hallarme en el infierno, empecé a lamentarme en alta voz. Mi guía me dijo, yo estoy contigo y el lugar donde estás dista mucho del infierno.